La causa rol 3365, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Acenor Aceros del Norte S.A. respecto a la parte que indica el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 17 de febrero del año en curso, Acenor Aceros del Norte, Sociedad Anónima, deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil para que produzca efectos en la causa sobre reclamación tributaria que individualiza actualmente pendiente por recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema y suspendida en dicha tramitación conforme al ordenado por la primera sala de esta magistratura constitucional, misma sala que admitió a trámite y declaró admisible el requerimiento. Se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado formulando oportunamente observaciones e instando por el rechazo del requerimiento. En cuanto a la gestión en que incide la acción deducida, Acenor Aceros del Norte dedujo recurso de reclamación tributaria en contra de la resolución del Servicio de Impuestos Internos de 11 de marzo de 2011 que denegó devolución de pérdidas tributarias que habían sido declaradas y solicitadas. La reclamación fue rechazada por el director regional metropolitano Santiago Poniente del servicio y confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 10 de noviembre de 2016. De este último fallo, la empresa recurrió de casación en la forma y en el fondo en la gestión pendiente. La casación en la forma se deduce fundadas las causales del artículo 768, numerales quinto y noveno del Código de Procedimiento Civil. Esto es, por vicios en la omisión de la sentencia recurrida en cuanto a consideraciones de hecho y de derecho que la fundan y por falta de trámites o diligencias esenciales o de otros requisitos cuyo defecto genere nulidad según la ley. Sin embargo, acontece que precisamente conforme al inciso segundo del artículo 768 impugnado, en los juicios regidos por leyes especiales, como aquellos de reclamación tributaria, no puede interponerse recurso de casación en la forma por falta de fundamentos de hecho y de derecho, salvo que se haya omitido la decisión del asunto, ni tampoco por omisión de diligencia o prueba esencial, precisamente las dos causales invocadas para impetrar el arbitrio de nulidad por la actora. Manifiesta que la norma es decisiva en la resolución de la gestión, pues de no prosperar la acción declarativa de inaplicabilidad, la Corte Suprema necesariamente aplicará el precepto, desechando el recurso de casación en la forma por no estar fundado en causal legal y acarreando la consecuente infracción de sus derechos constitucionales. En síntesis, el conflicto constitucional esgrimido y las posturas por acoger y por rechazar pueden sintetizarse en tres capítulos. Primero, debido proceso. Artículo 19, número 3 y número 26 de la Constitución y artículo 5 de la Carta Fundamental en relación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La requerente afirma que la aplicación de la norma infringe su derecho a procedimiento racional y justo, que incluye el derecho a obtener una sentencia debidamente motivada, siendo aquella la que pondera, prueba y fundamenta en forma la manera de fallar el asunto litigioso, sin que le falten diligencias probatorias esenciales, como habría acontecido en la especie, al tiempo que el justiciable tiene derecho a denunciar estas omisiones y obtener la anulación recurriendo ante un tribunal superior en el marco del derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa. El Consejo de Defensa del Estado refuta esta alegación consignando que la limitación a la interposición del recurso de casación en la forma en el procedimiento de reclamación tributaria por las dos causales invocadas por la actora no vulnera el debido proceso, pues además de ser la casación en la forma un recurso extraordinario y de derecho estricto, el procedimiento especial en comento garantiza un racional y justo procedimiento, asegurando en el artículo 140 del Código Tributario que la Corte de Apelaciones puede corregir todos los vicios contenidos en la sentencia de primer grado, siendo procedente además el recurso de casación en la forma por otras causales establecidas en la ley y también el recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia. Además, en el caso concreto, el recurso de casación en el fondo se fundaría en los mismos antecedentes que el de casación en la forma, por lo que tampoco podría haberse afectado el derecho al recurso. Segundo capítulo, igualdad ante la ley e igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, artículos 19, número 2 y 3 de la Carta Fundamental. La requerente manifiesta que en el marco de los procedimientos ordinarios existe el derecho a recurrir judicialmente para obtener la invalidación de una sentencia de un tribunal inferior que se haya infundada, pero por aplicación del precepto en cuestión no pueden hacerlo quienes están en juicios regidos por leyes especiales como las reclamaciones tributarias. Esta diferencia carece de fundamentación
razonable. La autonomía del legislador, por cierto, para establecer normas informadoras del procedimiento, tiene como limitación la arbitrariedad denunciada. El Consejo de Defensa del Estado sostiene que la norma no infringe la igualdad ante la ley, pues se aplica por igual a todos los contribuyentes que deduzcan reclamación en el procedimiento tributario, y tanto a quien reclama como al mismo servicio de impuestos internos. Añade que la sociedad requerente no puede pretender a través de una acción de inaplicabilidad crear a su respecto un recurso que la ley no franquea, intentando que este Tribunal Constitucional sustituya al legislador, lo cual sí sería contrario a la Carta Fundamental. Además, esta pretensión escaparía de la competencia de esta magistratura constitucional y del efecto negativo de sus sentencias. Y como tercer capítulo, se alude al principio de transparencia y publicidad del actuar de los órganos del Estado en relación con el artículo 8º, inciso 2 de la Carta Fundamental. Expone al efecto de la requerente que la publicidad de los actos de los órganos del Estado y sus fundamentos y procedimientos elevados a nivel constitucional alcanza a todos los órganos del Estado, incluyendo desde luego los tribunales de justicia, que deben fundamentar en forma y publicitar los fundamentos de sus fallos. El Consejo de Defensa del Estado rechaza también este capítulo de inconstitucionalidad. Con fecha 20 de abril se ha ordenado traer los autos en relación, se ha agregado la causa para su vista en esta sesión de pleno y se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes de las dos partes. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Entonces, en primer lugar, por la parte requerente, alega el abogado Maximiliano Rojas Conejero, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Buenos días, su señoría, excelentísimo. Con la venia de su señoría, esta parte viene a dar cuenta de que efectivamente este excelentísimo Tribunal Constitucional ya ha resuelto en innumerables ocasiones con respecto a este precepto legal, esto es el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, y a la probable inaplicabilidad de esta norma en ciertos casos concretos. Y como ya lo ha señalado el relator, ya es de lato conocimiento de este excelentísimo tribunal que justamente en abstracto, el carácter abstracto de esta norma, eventualmente infringiría ciertos preceptos constitucionales y que apuntan más bien al deber de motivación de las sentencias y de los órganos del Estado al momento de resolver ciertas materias. Es por esta razón, y como es ya de público conocimiento, que existen estos argumentos y esta vulneración de los preceptos constitucionales, que en este alegato planteo hacer un análisis más en concreto de la situación y de cómo la aplicación del precepto del artículo 768 al caso infringiría la Constitución. Y esto es relevante, su señoría, porque justamente la aplicación de este precepto, y si se analiza más bien en la sentencia de segunda instancia, da cuenta de que la Corte de Apelaciones en su resolución no tuvo en cuenta la innumerable documentación y la extensa documentación que fue justamente presentada y que justificaba la pérdida tributaria del año 2010 en este caso, que por lo demás fue justamente en la causa conocida por parte del Tribunal de Primera Instancia lo que conllevó a que el Servicio de Impuestos Internos rechazara la devolución de impuestos solicitada por mi representada por dos conceptos. Uno, por el pago provisional mensual y otro, por concepto de pago provisional por utilidades absorbidas y que ascendió a un monto cercano a 180 millones de pesos. ¿Y qué es lo relevante aquí? Se presentó un sinnúmero de documentos, de facturas, de balances que daban cuenta y justificaban esta pérdida. Sin embargo, tanto la sentencia del Tribunal de Primera Instancia como la sentencia del Tribunal de Segunda Instancia hizo caso omiso a los documentos que se presentaron, incluso no señalando o no teniéndolos por presentados cuando estos efectivamente sí se presentaron. Lo anterior y la evidente falta de observación de los medios probatorios conlleva a todas luces una infracción de algunos de los requisitos contenidos en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, específicamente el numeral 4, y que da origen en la especie a que estemos frente a una falta de fundamentación de estos fallos. En ese sentido, su señoría, este excelentísimo tribunal ha ya tenido conocimiento en diferentes ocasiones de la solicitud de inaplicabilidad de este precepto legal y ha resuelto en a lo menos 10 oportunidades que la inaplicabilidad puede llegar a ser acogida, y se ha tenido presente que en por lo menos 3 de estos casos aquello ha sucedido o ha acontecido en situaciones en que el Tribunal de Segunda Instancia no tuvo a la vista antecedentes
probatorios, esto es, en casos análogos al de mi representada. Y específicamente me refiero justamente a los roles, si me permite leer, con el permiso de su excelentísimo tribunal, al rol 1373 del año 2009, al rol 2529 del año 2013 y al rol 2873 del año 2015, cuyos párrafos dan cuenta de que justamente en aquellas situaciones no se tuvo presente el derecho a defensa y el derecho a prueba del que gozan todo contribuyente y todas las personas en virtud de la Constitución y en virtud de los preceptos ya enumerados por el relator previamente. Esto es el debido proceso en cuanto al deber de fundamentación de la sentencia, la igualdad ante la ley, que dice relación más que nada con el hecho de que la ley no puede establecer una diferencia arbitraria al momento de fijar que un determinado procedimiento, un determinado recurso, esto es la casación en la forma, no aplica para ciertos procedimientos especiales, como por ejemplo sería un procedimiento tributario, lisa y llanamente por una razón que no tendría ninguna otra motivación que el hecho de que la casación en la forma solamente aplicaría para los procedimientos ordinarios. Lo anterior, incluso teniendo en consideración que cada vez más en nuestro ordenamiento jurídico se apunta hacia justamente la especialización del derecho, esto es, a procedimientos especiales. Por lo tanto, negar la casación en la forma a ciertos procedimientos especiales constituye a todas luces una arbitrariedad en la legislación. Y por último también, como señalaba el relator, la infracción a los deberes de publicidad y transparencia establecidos en la Constitución en relación justamente al deber de que toda sentencia y resolución de un órgano del Estado, como es el caso de los tribunales de justicia, deba contener los fundamentos de hecho y de derecho en virtud de los cuales se justifica una razón. Además, y aquí también para atendernos básicamente al caso concreto, a la sentencia de segunda instancia, que además hace suyo los vicios de la sentencia de primera instancia, que no tuvo en ningún momento en consideración los documentos que se presentaron, cabe también señalar y destacar que incluso si este excelentísimo tribunal llega a analizar la sentencia de segunda instancia, podrá darse cuenta que ésta solo tuvo a la vista, o más bien no tuvo a la vista los documentos, y solo tuvo a la vista un informe emitido por el Servicio de Impuestos Internos, y que se solicitó al Servicio de Impuestos Internos, y exclusivamente en virtud de dicho informe es que se llegó a resolver la controversia. Eso se establece claramente en el considerando séptimo, en donde se da la resolución que deniega la apelación y que considera que, si me permite leer su señoría, este excelentísimo tribunal, que sin embargo, del análisis de este nuevo informe, que se agregó a fojas, de fojas 332 a 333, estos sentenciadores no han podido arribar a la convicción de que tal documentación superase la insuficiencia probatoria de que da cuenta el fallo en alzada, ya que no se pudo verificar que al no aportarse los libros mayores correspondientes a las cuentas que se indican en el citado informe. O sea, simplemente teniendo en consideración un informe emitido por el Servicio de Impuestos Internos, se llegó a fallar la controversia, se llegó a determinar que los documentos aportados no constituían suficiente prueba de la pérdida tributaria del ejercicio, esto es, los gastos y lo que justificaba dicha pérdida y que a la luz y que a la postre originaban que mi representada solicitase una devolución de impuestos. El Tribunal de Segunda Instancia, al fallar de esta forma, ha dejado de lado su labor jurisdiccional, delegándosela a un tercero que justamente es una parte interesada en el conflicto, esto es el Servicio de Impuestos Internos, al simplemente basarse exclusivamente en el informe emitido por este y no haber tenido a la luz y observado la prueba rendida a lo largo del proceso. Por todas las razones anteriormente expuestas, es que se solicita a este excelentísimo tribunal que en virtud de que la aplicación del precepto en comento al caso concreto conllevaría una flagrante infracción de la normativa constitucional, específicamente el debido proceso y el deber de fundamentación que debe contener toda resolución judicial, es que solicita a este excelentísimo tribunal que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto en comento. Esto es el artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por el Servicio de Impuestos Internos, alega el abogado Alfredo Larreta Granger, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Señor presidente, con su venia, atendía la detallada relación y la materia,
voy a reducir notablemente mi alegato. Como dijo mi contraparte, los argumentos de fondo ya han sido escuchados latamente. En cuanto a que esta defensa fiscal estima que aquí estamos frente a un debido proceso, que el procedimiento de reclamación tributaria no altera la garantía constitucional del debido proceso, que no se altera en ningún motivo la igualdad de la ley. Es más, a juicio de esta contraparte, la desigualdad está dada incluso por el lado de la defensa fiscal, que no puede apelar la sentencia definitiva, que no puede pedir el abandono del procedimiento, que no puede pedir la deserción del recurso de apelación, cuestiones que son naturales de una parte demandada en cualquier procedimiento. La única de esta defensa fiscal está limitada a comparecer en el Estado en estos procedimientos, defendiendo la protección fiscal, o a recurrir de casación en el fondo, en la forma de las causales permitidas, cuando la sentencia de segunda instancia es favorable. Pero no obstante, si se afectara la igualdad de la ley en algún procedimiento, quizás sería para los intereses fiscales, pero en este caso, respecto a la causal impugnada, se aplica para ambos lados. Tampoco se vulnera en el caso concreto el principio de publicidad, porque tanto el fallo de primera instancia y segunda instancia, y es cuestión de leer, son debidamente fundados y rechazan la pretensión del contribuyente. La gestión pendiente, señoría, y me quisiera hacer aclarar, el requiriente recurre de casación en la forma de la cuestión pendiente por 4 causales. Las dos esgrimidas en auto, pero también alega la falta de decisión del asunto controvertido y también alega la tener de la sentencia las decisiones contradictorias. Este recurso fue concedido por la Corte de Apelaciones y se encuentra pendiente de admisibilidad, si no me equivoco, en la Corte Suprema. Por tanto, a este momento no existe una aplicación inconstitucional en la cuestión pendiente a este respecto, toda vez que el recurso de casación está concedido y debiese ser concedido además porque está constituido también por causales que no están comprendidas en este requerimiento. No debemos olvidar que la cuestión pendiente, refiriendo también, es un reclamo, no es un reclamo tributario de una liquidación, es un reclamo de una resolución que deniega una devolución de impuestos. Y la competencia, y en esto tiene que ver con los argumentos relativos a la prueba, la competencia de la justicia tributaria en materia del reclamo de una resolución está en verificar la validez del acto administrativo, revisar el mérito del acto administrativo en el tiempo de su perfeccionamiento. La resolución, la competencia del juez tributario es ver si los hechos que tuvo en vista el fiscalizador al dictar la resolución corresponden y si la resolución es real. Pero, en definitiva, un procedimiento de reclamación tributaria no puede convertirse, como lo pretende el contrario, en la gestión pendiente, en una nueva instancia para obtener una nueva resolución con prueba no aportada durante la época de la resolución, tenida a la vista de la resolución. Acá no hay una pretensión fiscal en cuanto al cobro de impuestos, sino que hay una solicitud de devolución que fue denegada en base a una resolución con los antecedentes pendientes en ejercicio de la facultad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos. Y la resolución, esencialmente denegatoria, está dada por la insuficiencia probatoria de la contraria. Insuficiencia probatoria de la contraria que permaneció, no obstante esto, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Y esto lo paso a explicar. La contraria alega como causal de casación en la forma la falta de la omisión de un trámite esencial, es decir, la falta de agregación de prueba al juicio. Y señala que incluso el fallo de primera instancia y que el segundo se suya, que habría acompañado ciertos antecedentes que el tribunal le tuvo por no acompañado. Y si me permite, señor presidente, el considerando 12º, que es el atacado, en definitiva, por la contraria, que señala que no le habría tenido por no acompañado ciertos documentos que acompañó, señala
que el contribuyente no aportó los libros contables, tales como libro diario, libro mayor, libro de inventarios del año tributario 2010. Y el contribuyente en su casación alega que sí acompañó estos libros. ¿Y cuáles son estos libros que acompañó? Y eso es lo que se hubiera registrado. Y también tuvo en consideración la Corte, libro balance, libro mayor, año 2009, no 2010. Balance tributario, año 2009. Cálculo del FUT, año 2009, no 2010. Los del año 2010 brillaron por su ausencia, tanto en primera como segunda instancia. Y estos son los documentos que señala el contribuyente que no lo tuvieron por acompañados, la causal de falta, el trámite esencial de no agregación de prueba que cause, digamos, indefensión. Aquí no hay ninguna indefensión, señoría. El tribunal tomó en consideración los antecedentes que acompañó el contribuyente y, en definitiva, también hizo ver que había una insuficiencia probatoria claramente respecto a estos antecedentes. Se acusa también a la sentencia de segundo grado de basarse en un solo informe, pero omite el requirente de decir cuál es el origen de este informe. El origen de este informe es una solicitud del mismo requirente, en virtud que se practicase por el Servicio Interno en segunda instancia un nuevo informe en base a los antecedentes aportados. No es que la Corte haya hecho suyo solamente este informe, no, el contribuyente solicita y se dicta como medida para mejor resolver la práctica con un nuevo informe. Y este nuevo informe que emite el Servicio de Impuestos Internos concuerda, obviamente, con todo el mérito del proceso en que bastan antecedentes probatorios. Y por eso es la referencia en el considerando que se leyó de contrario a este informe. Pero no es que se haya basado la Corte en solo este informe. Es cuestión de ver todos los considerandos del fallo que están a la vista para ver que la Corte hace suyo el fallo de primera instancia y, en definitiva, deniega el reclamo, rechaza el reclamo por la ausencia de prueba. En definitiva, señoría, el requirente tiene un recurso de casación en el fondo presentado. Su recurso de casación en el fondo, y valga la redundancia, en el fondo se basa en los mismos antecedentes o los mismos reproches que trata de alegar en su casación en la forma. Es decir, que él probó lo que estima tener probado y que los tribunales, que los jueces del fondo de primera y segunda instancia le estimaron por no tener probado. Los antecedentes fueron agregados al proceso. Los antecedentes, los fallos tienen consideraciones de hecho y derecho. Y por tanto, está pendiente una decisión jurisdiccional acerca del mérito o no el mérito de la resolución, independiente que tenga la posibilidad de recurrir de casación en la forma por estos argumentos. Además, en la cuestión pendiente, ninguno de los argumentos de la casación en la forma establecidos, como se ha explicado, tienen mayor plausibilidad. Es más, el hecho de haberse omitido trámites esenciales, el hecho de haberse hecho esta referencia, no le ha causado indefensión, cuestión que exige el artículo en cuestión en materia de la agregación de prueba, que es lo alegado, dice que causen indefensión. Por tanto, solicita esta defensa fiscal, se rechace el requerimiento de inaplicabilidad en base a los argumentos reconocidos y los vertidos respecto a la cuestión pendiente. Es todo cuanto tengo que alegar, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.